Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es Jesús calma la tempestad. Nuestra cita a leer la encontramos en Lucas 8, 22 al 25, que dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que tiene autoridad? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre el viento y sobre las aguas? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre el clima? ¿Quién es este? Jesús, después de haber predicado en aldeas y ciudades, entró a la barca junto con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y mientras navegaban, Jesús se duerme. Aquí vemos la parte humana de nuestro Señor Jesús. Se manifiesta cansancio físico, el cual lo lleva a descansar. Y mientras Él descansa, mientras Él duerme, viene una gran tempestad de viento en el lago. Una tormenta grande con vientos extraordinarios y con gran fuerza, creando olas de gran tamaño. La tempestad es un fenómeno meteorológico que puede ocurrir en cuerpos de agua cerrados y no solo en el mar, afectando lagos de todos los tamaños e incluso provocando daños significativos como marejadas ciclónicas y meteotsunamis. Por tal razón los discípulos tuvieron mucho miedo. Sentían que iban a morir. Sentían que iban a morir ahogados, pues el agua, las grandes olas estaban haciendo que el agua entrara en la barca. Y al ver ellos que el agua estaba entrando en la barca por esas grandes olas que estaba provocando los recios vientos, sienten temor. Sienten que van a morir. Y ese temor tan grande que los invade, ese miedo hace que se refugien en nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hacen de la manera correcta, sino que van a nuestro Señor Jesucristo de una manera desesperada. Y tal vez de una manera muy violenta, sacudiéndolo, lo despierta. Lo despiertan porque tienen miedo. No empiezan con un diálogo ameno, con un diálogo lleno de paz, sino que empiezan con un diálogo que ellos tienen miedo, y por eso empiezan con un diálogo muy fuerte, con un diálogo agresivo. Imagínense durmiendo nuestro Señor Jesucristo y los discípulos vienen y lo sacuden y le dicen: despierta, despierta, despierta que vamos a morir. Porque ellos sentían que su vida estaba corriendo peligro. Muchas veces nosotros somos así. Cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, siempre actuamos de una manera violenta. No actuamos con paz, no actuamos con tranquilidad, sino que el momento que estamos viviendo hace que actuemos de una manera desesperada. Y en vez de entablar un diálogo con Dios de una manera pacífica, lo hacemos de una manera violenta.
en el cual nosotros empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos nosotros a culpar a veces a Dios y le decimos, no nos oyes. Empezamos a platicar con Dios condicionándolo, porque queremos que Él nos responda de una manera inmediata. Porque ese miedo, ese temor, ese problema que tenemos enfrente, esa necesidad, esa enfermedad, esa escasez, muchas veces nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. Y en vez de hacer una oración amena, una plática amena con nuestro Creador, lo hacemos de una manera desesperada. Y por eso muchas veces decimos, es que Dios no me oye, es que Dios no me ha escuchado. Es porque tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad. Si nosotros ya conocemos a Dios, nosotros ya sabemos que Dios actúa siempre de una manera favorable para nosotros. Por eso Jesús se molesta, por eso les dice, hombres de poca fe, por la manera en la cual se acercaron a Él. Por eso viene la molestia. Jesús reprende al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Vino la paz y los vientos dejaron de soplar al escuchar la voz de mando, al escuchar la voz de orden de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar la orden de nuestro Señor Jesucristo, los vientos y las olas se tranquilizan y viene una gran paz. Jesús les dice, ya cuando está la paz, ya cuando está esa tranquilidad, cuando está esa gran bonanza, Jesús les dice, ¿dónde está su fe? ¿A qué le tienen miedo si están conmigo y yo estoy con ustedes? No hay por qué temer, no hay por qué temer, yo estoy con ustedes. No hay por qué temer si ustedes están conmigo. Jesús los corrige, Jesús los reprende, pero ya en medio de la paz, en medio de la tranquilidad, para que le puedan escuchar, ellos puedan comprender y puedan aceptar también la exhortación. Los discípulos siendo testigos del gran poder de Jesús, de ese gran poder como unigénito Hijo de Dios, ellos ya habían visto los grandes milagros que Él hacía y aún así tuvieron miedo y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Ellos todavía se preguntaban, ¿quién es este? Cuando ellos mismos dejaron todo para seguirle, cuando ellos tuvieron esa pesca milagrosa después de haber estado toda la noche trabajando sin pescar nada, y Jesús les dice, les da la orden que echen nuevamente la red, y confiando ellos en Jesús echaron nuevamente la red, confiando en la palabra de Jesús echa nuevamente la red, y habiendo echado la red encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y al ver que su red se rompía, le hacían señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que les ayudaran. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ellos que vieron este gran milagro, ellos que estuvieron en esa gran pesca milagrosa, tuvieron miedo. El miedo se apoderó de ellos. El miedo hizo que se acercaran a Cristo Jesús de una manera desesperada, de una manera violenta que lo despertaron sacudiéndolo. Ellos que vieron grandes milagros, ellos que vieron cómo sanaba de espíritus malos y de enfermedades,
tuvieron miedo y se maravillaban. Muchas veces la incredulidad se apodera cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la necesidad. Esa tormenta, esa tempestad es la necesidad, es la escasez, es la enfermedad, son los problemas. Son todas esas cosas que vienen y golpean nuestro hogar una y otra vez, una y otra vez. Ellos tuvieron miedo, pues creían que iban a ser destruidos. Y muchas veces también nosotros actuamos así, de esta manera. Creemos que nuestro hogar va a ser derribado. Y no hay paz en nosotros, no hay paz. Y como no hay paz, nos acercamos a Dios con un diálogo que no es correcto. En vez de tener un diálogo ameno con Dios, una oración llena de paz, se vuelve una plática desesperada en la cual hay interrogantes, en la cual se empieza también a condicionar a Dios. Muchos ponen condiciones a Dios. Señor, si tú haces esto, yo me rindo ante tus plantas. Si tú haces esto, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la tempestad. Porque estamos en medio de la tormenta. Y cuando estamos en medio de esto, todo esto hace que haya desesperación en nosotros. Nos volvemos ciegos y dejamos de ver ese blanco perfecto. Cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, es para que nuestra fe aumente. Es para que nos aferremos más a Dios. Es para que nos humillemos ante Dios. Es para que clamemos a Dios. Es para pegarnos más y más a Dios. No es para cuestionarlo. No es para condicionarlo. Dios permite que estemos en medio de la tempestad, que estemos en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de los fuertes vientos, en medio de las fuertes olas, para que Él manifieste su gran amor y su gran poder, para brindarnos esa protección y esa solución que tanto esperamos. Dios es el que tiene el control de absolutamente todo. En medio de cualquier situación, Jesús siempre nos trae paz, nos trae tranquilidad. Por muy fuerte que soplen los vientos y las olas golpeen nuestro hogar, y veamos que el agua está entrando, y veamos que el agua empieza a subir de nivel, esos fuertes vientos y esa agua son todos esos problemas que quieren derrumbar nuestra fe. Son todas esas situaciones difíciles por las cuales pasamos, que quieren apagar nuestra fe en Dios y que quieren alejarnos de Dios. Pero nosotros tenemos que mantenernos en pie, porque Jesús siempre nos sostendrá y solamente en Él nosotros podemos confiar. Nuestro Señor Jesucristo siempre atiende el llamado de su pueblo, pero desgraciadamente cuando estamos en medio de la tormenta, queremos que la respuesta sea de una manera inmediata. Queremos que Dios nos responda conforme nosotros queremos. Queremos ver una respuesta conforme a nuestro deseo, no conforme a la voluntad de Dios. Y esta gran tormenta, estas grandes olas que golpean y nos golpean una y otra vez, no nos hacen tener paz en nuestro corazón, nos roban nuestra paz, nuestra tranquilidad. Cuando nosotros tenemos que estar llenos de paz,
porque conocemos al verdadero, conocemos a aquel que es capaz de calmar a los vientos y las grandes olas. Todo lo que suceda a nuestro alrededor, por muy grave que sea, es para que nosotros nos apeguemos más y más a Dios y no nos soltemos de su mano. En Jeremías 29, 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscarás, dice, con todo el corazón. Jesús corrige a sus discípulos después de haber calmado los vientos y el agua. Cuando trae la calma, cuando trae la paz, ya que está todo tranquilo, es cuando les llama la atención por su poca fe. Aquí también Dios nos está enseñando que cuando nos encontremos en diversas pruebas, por muy difíciles que sean, o cuando nuestro hogar esté pasando y nuestro hogar esté en medio de la tormenta, nosotros también como pueblo de Dios debemos de traer esa paz, esa tranquilidad. Y ya cuando haya paz, entonces nosotros podamos exhortar, podamos llamar la atención, podamos enseñarles que en Cristo Jesús se encuentra la paz, se encuentra la solución. Por eso Cristo Jesús, ya que se hizo la gran bonanza, les llama la atención por su poca fe. Para que tengamos un diálogo en paz, Él nos muestra que primero tiene que haber paz en nosotros antes de corregir, que tiene que haber paz en nosotros antes de exhortar. ¿Para qué? Para que nos puedan escuchar con atención y acepten la corrección. Entonces tiene que haber paz en nosotros, en nuestro corazón, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos escucharla con atención, aceptemos la corrección de parte de Dios. Hay muchos que fantasean y dicen: Dios me habló, Dios me habló. Pero para decir Dios me habló, es porque nosotros entramos en esa paz que solo Dios nos puede brindar en medio de la tormenta y podemos entablar un diálogo con Él. Y para que Dios hable a nuestra vida, entonces tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. Y para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar la respuesta de parte de Dios a nuestras plegarias, a nuestra oración, entonces tenemos que leer también la palabra de Dios. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque ahí el Señor nos está hablando, porque ahí Dios nos está respondiendo. Entonces sí podemos decir: clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Y entonces podemos hablar con esas citas bíblicas, las cuales nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, y entonces sí podemos decir con toda seguridad: Dios me habló, Dios me dijo esto. Tenemos que tener paz si realmente hemos comprobado que nosotros estamos en Dios. Cuando nosotros estamos en Dios, entonces Dios está con nosotros. Tenemos que aceptar la corrección. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios
Dice en Santiago 1, del 2 al 6, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo que Dios está demandando de su pueblo es fe. Pero ¿cómo vamos a ejercitar la fe si no estamos en medio de una tempestad? Si no estamos en medio de la tormenta, ¿cómo vamos nosotros a ejercitar nuestra fe? ¿Cómo vamos a dar testimonio que Dios está con nosotros? ¿Cómo le vamos a hablar a la gente que Dios suple toda necesidad? Que Dios sigue haciendo grandes milagros, que Dios acomoda las cosas de una manera en la cual Él nos beneficia. ¿Cómo? ¿Cómo si nunca hemos estado en medio de la tempestad? Si no hemos estado en medio de la tormenta, ¿cómo podemos decirle a la gente que Dios está con nosotros? ¿Y cómo la gente podrá saber que Dios está con nosotros si nunca nos ha visto en medio de la tormenta? Dios permite que nosotros estemos en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio de la desgracia, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, para que Él manifieste su gran poder y su gran amor. Para que nosotros le conozcamos cada día más y más y el mundo conozca y reconozca que Dios está con nosotros. En el Salmo 57:2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Quiere decir que Dios nos favorece. Dios nos favorece. ¿Y cómo comprobamos que Dios nos favorece? Pues cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, clamamos a Él y Él por su infinita misericordia escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Es oración en la cual hay paz y tranquilidad. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia quiere decir paz, tranquilidad. Y solamente esa paz podemos encontrarla en nuestro Señor Jesucristo. Si estás en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, y las grandes olas crecen más y más, y están golpeando tu barca, están golpeando tu hogar, y crees que ya no hay solución, y llegas a pensar que Dios no te escucha, y has llegado a condicionarlo para que Él te favorezca. Pídele primero que haya paz en ti, que primero haya paz en tu corazón, que haya paz en todo tu ser, para que puedas entablar este hermoso diálogo con nuestro Señor y puedas recibir esa respuesta que tanto esperas. Por eso el Salmo 57:2 nos dice así: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Glorifica a Dios en medio de la tempestad, en medio de esas grandes olas que están golpeando tu hogar, que están golpeando tu hogar una y otra vez, y tu hogar ya se está anegando.
el agua ya está entrando en tu hogar y empieza a subir de nivel. Esta tormenta, estas grandes olas, esta gran tempestad, son todos los problemas, son todas las necesidades y son cualquier tipo de enfermedad. Es la escasez, es el desamor. Clama a Dios, platica con Él de una manera amena, de una manera llena de paz. Aumenta tu fe, porque si no estamos en medio de la tormenta, nuestra fe nunca se va a ejercitar. Aumenta tu fe, confía en Dios. No hay problema mayor que Dios no pueda resolver. No hay problema más grande. Dios es mayor que cualquier problema y Él puede dar solución al problema que tienes hoy mismo, al problema que tienes desde hace muchos años, al problema que ahorita mismo estás enfrentando. Dios le puede dar solución, pero para eso entra en un diálogo ameno con el Todopoderoso. Ten fe cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Oremos con paciencia a Dios. Entremos en esa comunión con Dios con toda calma y con esa paz, para que el Señor tenga misericordia y nos favorezca. Bendito Señor, bendito Padre eterno. Te alabamos, te glorificamos, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque te conocemos aún más y más cuando estamos en medio de esa tormenta. Cuando estamos, Señor, en medio de la tempestad y esas olas golpean con gran fuerza y empiezan a inundar nuestro hogar. Todo esto, Señor, hace que nosotros nos aferremos más a ti. Hace que nuestra fe aumente. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor, porque sabemos que los pensamientos que tú tienes hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Gracias, Padre bendito y bueno, porque nosotros podemos invocarte, porque nosotros podemos entrar en ese diálogo contigo, porque sabemos que tú nos oyes. Mientras te busquemos con esa paz y esa tranquilidad que la fe da. Y te buscamos, Señor. Y entonces te hallamos en medio de la oración, te hallamos. Porque te estamos buscando, Señor, con todo nuestro corazón. Por eso, Padre eterno, tú nos dices que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Gracias, Padre bendito y bueno, porque tú nos enseñas que esta fe, Señor, tiene que aumentar. Que esta fe tiene que aumentar, Señor, cuando estemos en las pruebas muy difíciles. Y también nos dice que si estamos faltos de sabiduría, tenemos que pedírtela a ti, Señor. Y tú sin reproche alguno darás, Señor, esa sabiduría que nos hace falta. Y también nos dices que tenemos que hacerlo con fe, que tenemos que pedir con fe, no dudando nada. Y por eso, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús hoy te decimos gracias. Gracias, Padre eterno,
porque en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las fuertes olas, que muchas veces nos hacen creer que vamos a morir, que ya no hay respuesta, que ya no hay solución, que no hay salida, siempre apareces tú, Padre eterno, siempre apareces tú para calmar la tempestad. Siempre apareces tú en medio de la tormenta para darnos paz, para favorecernos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros en toda situación. Gracias por la paz que pones en nuestros corazones, porque ahora sabemos que tú estás con nosotros y hemos comprobado que estás con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Tú te has manifestado y tú has permitido, Señor, que haya momentos difíciles y duros, Señor, en nuestra vida, para manifestar tu gran poder, para que el mundo sepa que estás con nosotros, para que el mundo sepa, Señor, que tú eres fiel y verdadero. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia y tu gran amor que tienes para cada uno de nosotros y para nuestro hogar, en el cual están todas las personas a las cuales nosotros amamos. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por corregirnos y traer gran paz a nuestra vida en medio de la tempestad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Escóndeme bajo tus alas otra vez. Cúbreme con tus manos de poder, aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor, quieto estaré, sé que eres Dios.
que se levanta.